¿Acaso los ricos también lloran de hambre?, susurró la voz inocente en medio del diluvio, una pregunta tan simple y a la vez tan profunda que cortó el estruendo de la tormenta y el alma de Sebastián Garza en dos. Aquel hombre, cuyo nombre era sinónimo de poder en todo México, levantó la vista de la acera mojada del Paseo de la Reforma, y en lugar del juicio que esperaba del mundo, encontró la mirada compasiva de una niña descalza que le ofrecía la mitad de su único pan. No era el hambre de comida lo que lo carcomía, sino un vacío tan inmenso que ni sus miles de millones de pesos podían llenar, un hambre de vida, de un hijo perdido, de una justicia que parecía inalcanzable. Pero en ese instante, bajo la lluvia torrencial de la Ciudad de México, no sabía que la pequeña extraña que buscaba consolarlo era la clave no solo para su redención, sino para desenterrar una verdad tan oscura y podrida que amenazaba con derrumbar el imperio que había construido desde sus cimientos. La lluvia caía con una furia implacable sobre la Ciudad de México, un telón de acero líquido que borraba los contornos de los rascacielos que se alineaban en el Paseo de la Reforma. El agua corría en torrentes por el asfalto, reflejando las luces de neón de los corporativos en un mosaico impresionista y caótico. Era una noche para estar bajo techo, seguro y caliente. Pero para Sebastián Garza, director ejecutivo de Innovfin México, la mayor firma de tecnología financiera del país, el único refugio que encontraba era el desamparo de la calle. Allí estaba él, un hombre cuya fortuna se estimaba en cifras astronómicas, arrodillado en medio de la acera, con un traje de diseñador completamente empapado y el corazón hecho pedazos, llorando con la desesperación de un niño que ha perdido todo lo que ama. Fue en ese preciso momento de vulnerabilidad absoluta cuando una pequeña sombra se materializó a su lado, tan silenciosa que pareció brotar del mismo concreto mojado. Era una niña, no tendría más de 10 años, con la piel morena y los ojos grandes y oscuros como dos pozos de obsidiana. Estaba descalza, y su ropa, un vestido gastado que alguna vez fue de colores vivos, ahora era un trapo raído que se le pegaba al cuerpo menudo. En sus manos pequeñas y sucias, sostenía con cuidado un trozo de bolillo, probablemente su única cena, un tesoro en medio de la tormenta. Miró al hombre arrodillado, a ese gigante que parecía tan roto, y en su rostro no había miedo ni desprecio, solo una curiosidad, genuina y una empatía que desarmaba. ¿Acaso los ricos también lloran de hambre?, preguntó ella, su voz apenas un murmullo que, sin embargo, se escuchó con una claridad atronadora por encima del rugido de la lluvia y el tráfico. Con un gesto de una generosidad inverosímil, partió su pan duro por la mitad y le extendió un pedazo a aquel hombre cuyo reloj en la muñeca podría haberla alimentado a ella y a su familia durante años. La inocencia devastadora de su pregunta y su acción golpeó a Minos Sebastián con la fuerza de un rayo, sacándolo de la bruma de su propio dolor. Levantó la cabeza, sus ojos inyectados en sangre, encontrándose con la mirada preocupada de la niña. Y por un instante, el absurdo de la situación lo dejó sin aliento. El hombre que podía mover los mercados financieros con una sola llamada, el rey Midas de la era digital mexicana, estaba siendo consolado en su peor momento por una criatura frágil que claramente no tenía un techo bajo el que dormir esa noche. La ironía era tan cruel que casi le arranca una risa amarga, pero en su lugar solo pudo sentir una nueva oleada de vergüenza y dolor. Él lloraba por una pérdida emocional, un duelo por la ausencia de su hijo, mientras que esta niña, que enfrentaba una miseria material que él apenas podía concebir, asumía que el único dolor posible era el hambre física, el más primario de todos los sufrimientos. «No, pequeña», respondió Sebastián, su voz quebrada y ronca por el llanto contenido. «No es hambre». La niña ladeó la cabeza,
como un pajarito curioso, evaluando su respuesta con una seriedad impropia de su edad. «Ah», afirmó con una sabiduría ancestral que parecía venir de generaciones de lucha. «Entonces es por un recuerdo. Mi abuela solía decir que las lágrimas solo vienen de dos lugares, de la panza vacía o del corazón lleno de recuerdos tristes». Esas palabras, tan simples y directas, atravesaron las murallas de arrogancia y poder que Sebastián había construido a su alrededor, llegando al núcleo de su herida. Hoy se cumplía exactamente un año desde que la batalla legal más amarga de su vida había terminado con su exesposa, Camila, obteniendo la custodia completa de su hijo de 8 años, Leo. Un año desde que ella se había mudado a Madrid, llevándose consigo la única luz que daba sentido a su existencia opulenta. El dinero podía comprarle aviones privados para cruzar el Atlántico, pero no podía comprarle el derecho a acostar a su hijo por las noches, a ayudarle con sus tareas o a simplemente verlo crecer. Esa era la nostalgia, el recuerdo punzante que lo había llevado a derrumbarse en plena calle. «¿Cómo te llamas?», preguntó Sebastián, secándose la cara con el dorso de la mano, un gesto torpe y poco familiar para alguien acostumbrado a los pañuelos de seda. «Luna», respondió ella, y una pequeña sonrisa iluminó su rostro, revelando la ausencia de un par de dientes frontales, lo que le daba un aire aún más infantil y vulnerable. «Mucho gusto, Luna. Yo soy Sebastián». La niña estudió su rostro por unos segundos, como si estuviera decidiendo si aquel hombre de traje caro y ojos tristes era digno de confianza. Luego, con un gesto decidido, volvió a insistir, empujando el trozo de pan hacia él. «No puedo quitarte los recuerdos tristes», dijo ella con una seriedad conmovedora, «pero puedo compartir mi pan. La comida compartida calienta más el corazón que la panza». Sebastián sintió un nudo en la garganta tan grande que le impedía respirar. Aceptó el trozo de bolillo con manos temblorosas. Allí estaba él, Sebastián Garza, uno de los hombres más poderosos de México, recibiendo una limosna de una niña que probablemente no había tenido una comida decente en días. El pan, aunque duro y frío, se sintió en su mano como el objeto más valioso que jamás había sostenido. Mientras masticaba lentamente el pan, que sabía a lluvia y a una bondad inmerecida, una pregunta se formó en su mente, una preocupación que desplazó momentáneamente su propia miseria. «Luna, ¿dónde vives? ¿Dónde están tus padres?». La sonrisa de la niña se desvaneció tan rápido como había aparecido, reemplazada por una sombra de tristeza que la hizo parecer mucho mayor. «Vivo, en todas partes y en ninguna», respondió con una madurez desconcertante. «Y mi mamá desapareció». La palabra «desapareció» quedó flotando en el aire frío, cargada de un peso terrible. La preocupación en la voz de Sebastián se hizo palpable. ¿Desapareció? ¿Cómo que desapareció? Luna se encogió de hombros, un gesto que parecía ser su mecanismo de defensa ante un mundo que le había fallado. Hace como 6 meses, ella trabajaba limpiando oficinas en edificios grandes como este, dijo, señalando con la cabeza el imponente rascacielos de Inofin, México, que se alzaba a sus espaldas, el propio imperio de Sebastián. El corazón del hombre dio un vuelco, una coincidencia seguramente, una terrible y desafortunada coincidencia. «Un día», continuó Luna, su voz ahora un susurro confidencial, llegó a casa sintiéndose rara. Dijo que una señora muy elegante del trabajo le había regalado unos chocolates muy finos, importados. Dijo que sabían un poco raro, pero se los comió para no ser grosera. Después de eso, empezó a actuar muy extraño, como si estuviera confundida, asustada. El relato de la niña era tan detallado, tan vívido, que un escalofrío recorrió la espina dorsal de Sebastián. Había algo en esa historia que le resultaba inquietantemente familiar, una alarma que sonaba en los recovecos de su mente.
Al día siguiente, prosiguió Luna con los ojos fijos en un punto lejano, reviviendo el trauma. Unos hombres con traje vinieron a nuestro cuartito. Dijeron que eran del gobierno, que llevaban a mi mamá a un hospital especial para que se recuperara. Ella no quería ir, lloraba y me decía que me escondiera, pero se la llevaron y nunca más la volví a ver. Cada palabra era un martillazo en la conciencia de Sebastián. La historia de la señora elegante y los chocolates resonaba con un eco siniestro en su memoria, pero no lograba identificar por qué. ¿Y nadie te cuidó después de eso? ¿Ningún familiar? ¿Ningún vecino? Preguntó Sebastián, su mente corriendo a 1000 por hora, tratando de conectar los puntos. Intentaron llevarme a un albergue del gobierno, respondió Luna con un deje de amargura. Pero me escapé. Los niños más grandes me pegaban para quitarme la comida y a los adultos no les importábamos. En la calle al menos estoy sola, pero soy libre. Aprendí a cuidarme. La frase «aprendí a cuidarme», dicha por una niña de 10 años, era la acusación más brutal contra la sociedad que Sebastián había escuchado en su vida. Mientras hablaban, la lluvia comenzaba a amainar, pero el frío se intensificaba. Sebastián observaba a Luna con una nueva perspectiva. No era solo una niña de la calle, era una superviviente. Notó la forma en que sus ojos escaneaban constantemente el entorno, la manera en que se movía con una confianza sigilosa, cómo parecía conocer cada rincón y cada sombra de aquella jungla de asfalto. Había trazado un mapa mental de la supervivencia en uno de los lugares más implacables del mundo. 6 meses. Una niña de 10 años sobreviviendo sola en las calles de la Ciudad de México durante 6 largos meses. La idea era tan monstruosa que le revolvió el estómago. Su propio dolor por la ausencia de Leo, aunque inmenso, palidecía en comparación con el abandono absoluto que esta pequeña había sufrido. Una decisión se formó en su mente, instantánea e irrevocable. No podía solucionar su propio problema esa noche, pero podía, al menos, ofrecerle un refugio a ella. «Luna, esta noche va a hacer mucho frío. ¿Qué te parece si vienes a cenar conmigo? Tengo un departamento aquí cerca. Te prometo que es un lugar seguro y caliente». Los ojos de Luna se entrecerraron con una desconfianza afilada por meses de traiciones y promesas rotas. En la calle, la amabilidad de un adulto, especialmente de un hombre rico, era a menudo el preludio de algo terrible. «¿Por qué harías eso por mí?», preguntó, su voz perdiendo la inocencia y adquiriendo un tono duro y defensivo. «Ni siquiera me conoces». La pregunta directa y sin adornos lo tomó por sorpresa, pero la respuesta surgió de un lugar de honestidad que no sabía que aún poseía. «Porque tú compartiste tu pan conmigo cuando pensaste que yo tenía hambre», dijo Sebastián con sinceridad. «Porque hoy es un día muy, muy triste para mí, y tu compañía, tu extraña sabiduría, me ha hecho sentir un poco menos solo. Y sobre todo, porque ninguna niña debería tener que dormir en la calle, nunca». Miró a los ojos de Luna, tratando de transmitirle que sus intenciones eran genuinas, que por una vez un adulto no iba a fallarle. Luna pareció sopesar sus palabras, su pequeño ceño fruncido en profunda concentración. Su instinto de supervivencia luchaba contra el anhelo de calor, comida y seguridad. Después de lo que pareció una eternidad, asintió lentamente. «Está bien», dijo con firmeza, «pero si intentas algo raro, sé gritar muy fuerte y corro más rápido que nadie». Sebastián no pudo evitar una pequeña sonrisa. «Trato hecho», accedió, levantándose con dificultad, sus músculos entumecidos por el frío y la tensión. Extendió su mano hacia ella, una mano que había cerrado tratos de miles de millones de pesos, ahora ofrecida como un simple gesto de confianza. Mientras caminaban por las aceras aún mojadas de Polanco, dirigiéndose a su opulento penthouse, Sebastián no podía quitarse de la
Cabeza, la inquietante historia de Luna. Una niña sola, cuya madre, una trabajadora de limpieza, había desaparecido justo después de comer unos chocolates que le dio una señora elegante en el edificio de Innov Fin, México. La coincidencia era demasiado grande, demasiado específica para ser ignorada. Sentía una creciente sensación de que su encuentro casual bajo la lluvia no había sido tan casual en absoluto. Pero había algo más que lo intrigaba profundamente. Era la propia Luna. Detrás de esa fachada de niña de la calle endurecida, había una inteligencia brillante y una percepción aguda. La forma en que lo había analizado, la manera en que contaba su historia, omitiendo ciertos detalles y enfatizando otros, le daba la extraña sensación de que Luna ocultaba algo más, como si detrás de esa inocencia forzada por las circunstancias, hubiera alguien que entendía mucho más del mundo de los adultos y sus crueldades de lo que una niña de 10 años debería. El penthouse de Sebastián Garza ocupaba todo el piso superior de uno de los edificios más exclusivos de Polanco, con vistas panorámicas que abarcaban desde el castillo de Chapultepec hasta los volcanes en la distancia. Cuando la puerta del elevador privado se abrió directamente en la sala de estar, Luna se quedó paralizada en el umbral. Sus ojos, enormes y expresivos, se abrieron aún más, tratando de absorber la inmensidad y el lujo que la rodeaban. El suelo de mármol brillante, el piano de cola negro en una esquina, las paredes adornadas con obras de arte de Rivera y Tamayo. «Órale», susurró ella, su voz llena de un asombro casi reverencial. «Esto es como en las películas de los ricos. ¿Toda esta casa es tuya?» Sebastián sintió una punzada de vergüenza. Toda esa riqueza, todo ese espacio, todo ese lujo, y no había sido suficiente para mantener a su familia unida, para evitar que su hijo le fuera arrebatado. Su hogar era un mausoleo dorado, un testimonio de su éxito profesional y su fracaso personal. «Sí, es la casa», respondió con una sonrisa forzada. «¿Quieres darte un baño caliente mientras preparo algo de cenar? Debes estar congelada». Mientras el sonido del agua corriendo en el lujoso cuarto de baño de visitas llenaba el silencio del apartamento, Sebastián actuó con una rapidez y precisión que lo habían convertido en una leyenda en el mundo de los negocios. No era solo un millonario, era un estratega, y su instinto, ese mismo que le había ayudado a construir un imperio, le gritaba que la historia de Luna era la punta de un iceberg muy peligroso. Su primer movimiento fue llamar a su abogado y amigo de confianza, Mateo Herrera, uno de los penalistas más temidos y respetados de todo México. «Mateo, necesito que vengas a mi departamento ahora mismo. Es una emergencia», dijo Sebastián en cuanto su amigo contestó el teléfono, sin molestarse en los saludos habituales. Hubo una pausa en la otra línea. «Sebastián, ¿estás bien? ¿Pasó algo con el acuerdo de visitas de Leo?» La preocupación en la voz de Mateo era genuina. No es sobre Leo, es complicado. Tiene que ver con una niña desaparecida y posiblemente con Innov Fin. El silencio al otro lado fue elocuente. «Sebastián, me estás asustando. ¿De qué demonios estamos hablando?» «Solo ven, Mateo, y trae todo lo que tengas sobre protocolos de desaparición y protección de menores. Y sé discreto». La segunda llamada fue para Ana Castillo, la directora de seguridad corporativa de Innov Fin México. Ana era una exagente de la Policía Federal, una mujer brillante y de una lealtad inquebrantable que Sebastián había reclutado personalmente años atrás. Era la guardiana de todos los secretos de su empresa, y si alguien podía encontrar una aguja en un pajar, era ella. «Ana, buenas noches. Necesito un favor urgente y de máxima confidencialidad», comenzó Sebastián, su tono dejando claro que no era una petición de negocios habitual. «Necesito que me envíes discretamente la lista completa de todos los empleados de limpieza.
Subcontratados de los últimos 2 años. Quiero nombres, fechas de contratación, fechas de despido y, si es posible, los motivos. Con un énfasis especial en mujeres de entre 25 y 40 años, ordenó Sebastián. ¿Tiene esto que ver con alguna investigación interna, señor Garza?, preguntó Ana, su tono profesional, pero con una nota de curiosidad. Quizás, Ana, por ahora esto queda estrictamente entre tú y yo. Nadie más puede saber de esta petición. Nadie. Entendido, señor. Tendrá la información en Windows. Su correo encriptado en menos de 1 hora. Cuando Luna salió del baño, parecía una persona completamente diferente, envueltas en una bata de baño que le quedaba cómicamente grande, con el cabello oscuro y limpio cayéndole sobre los hombros y la cara lavada libre de la suciedad de la calle. La transformación fue asombrosa. Pero mientras se sentaba a la mesa de la cocina, donde Sebastián había improvisado unos sándwiches y un chocolate caliente, él notó algo que lo dejó helado. Había un parecido, un vago, casi imperceptible parecido con alguien que conocía, pero no podía precisar con quién. Era en la forma de sus ojos, en la curva de su sonrisa. Luna, dijo Sebastián, tratando de sonar casual mientras le pasaba un plato. ¿Recuerdas el nombre completo de tu madre? La niña tomó un gran sorbo de su chocolate caliente, sus ojos cerrándose de placer por el calor, antes de responder. Clara. Se llamaba Clara Moreno, dijo, y luego añadió, pero todos en la vecindad y en su trabajo la llamaban Clarita. Era más fácil. Sebastián casi se atraganta con el café que estaba bebiendo. Clara Moreno. El nombre resonó en su cabeza como una campana de alarma. Él mismo revisaba los informes trimestrales de personal, incluyendo a los subcontratados, como parte de su meticulosa gestión. Era un detalle que la mayoría de los CEOs delegarían, pero Sebastián creía en conocer cada engranaje de su máquina. Y ese nombre, Clara Moreno, lo había visto. Lo había visto recientemente en un informe. Un informe de despido. La sangre se le heló en las venas. La coincidencia ya no era una posibilidad. Se estaba convirtiendo en una certeza aterradora. Luna, ¿tú sabes en qué piso del edificio de Innovfin trabajaba tu mamá? ¿Te lo mencionó alguna vez? La niña frunció el ceño, concentrándose mientras mordisqueaba su sándwich. Ella siempre hablaba del piso de los jefes, un lugar muy alto, con alfombras suaves y una vista increíble de toda la ciudad. Decía que ahí se hacían las reuniones más importantes y que a veces, cuando limpiaba tarde en la noche, podía escuchar las voces de gente muy poderosa discutiendo a través de las puertas de madera gruesa. Le daba un poco de miedo. Sebastián se quedó petrificado. El piso 42. La planta ejecutiva. El lugar donde se encontraba la sala de juntas principal, un santuario corporativo al que solo 5 personas en todo el planeta tenían acceso sin restricciones. Él mismo, el director financiero, David Silva, la jefa de recursos humanos, Isabela Rojas, y la vicepresidenta ejecutiva, su mano derecha y mentora durante más de una década, Victoria Montenegro. La descripción de Luna era inequívoca. Clara Moreno limpiaba el corazón de su imperio. Tragó saliva. El siguiente paso en su interrogatorio era crucial. Luna, tu mamá mencionó alguna vez un nombre, el nombre de la señora elegante que le dio los chocolates. La niña dejó su sándwich y lo miró fijamente, sus ojos oscuros pareciendo leer sus pensamientos. Dijo que era una señora mayor, pero muy arreglada, con el pelo gris siempre recogido en un chongo perfecto, tan apretado que parecía que le dolía. Usaba unos lentes de diseñador y siempre les hablaba a las empleadas de limpieza como si fueran tontas, como si no entendieran nada. Un puñetazo en el estómago no habría dolido más. La descripción era tan precisa, tan detallada, que no dejaba lugar a dudas. Era Victoria Montenegro. Victoria, de 62 años, su vicepresidenta, la mujer que lo había guiado cuando él era solo un joven emprendedor con una idea brillante.
Victoria, la arquitecta financiera que lo había ayudado a construir Innovfin desde cero. Victoria, que tenía acceso irrestricto a todos los sistemas, a todas las cuentas, a todos los secretos. La idea era tan monstruosa, tan traicionera, que su mente se negaba a aceptarla. ¿Tu madre te dijo alguna vez si escuchó algo específico en esas reuniones, algo que la asustara? Los ojos de la niña se entrecerraron ligeramente, y por primera vez desde que la conoció, Sebastián percibió una capa de astucia y cautela que iba mucho más allá de su edad. Luna no era solo una víctima inocente, era la guardiana de un secreto. La pregunta que le hizo a continuación lo confirmó. «Señor Sebastián», dijo ella, su voz ahora desprovista de toda ingenuidad infantil, ¿usted cree que la señora de los chocolates es la misma persona que trabaja con usted en su empresa? La pregunta directa, la conexión lógica que había hecho con una rapidez impresionante, lo dejó sin palabras por un segundo. Esta niña estaba muy por delante de él. Es posible, Luna», admitió él, su propia voz sonando débil. «Y si es verdad, te juro por lo más sagrado que descubriremos qué le pasó realmente a tu madre». Justo en ese momento, el intercomunicador del penthouse sonó, su zumbido agudo cortando la tensión en la cocina. Era Mateo Herrera. «Mateo ya está aquí», anunció Sebastián, sintiendo una oleada de alivio. No estaba solo en esto. «Es mi abogado. Luna, mi mejor amigo, es una persona de total confianza. Necesito que le cuentes todo lo que me has contado a mí, cada detalle». Luna asintió con una seriedad solemne, como si entendiera perfectamente que el juego había cambiado y que acababa de entrar en el mundo de los adultos. Mateo Herrera era un hombre alto y delgado, con el cabello canoso y una mirada penetrante que había desmantelado a testigos hostiles en innumerables juicios. Escuchó el relato de Sebastián y luego el de Luna en un silencio absoluto, su rostro una máscara impasible mientras tomaba notas ocasionales en una libreta de cuero. Cuando terminaron, se reclinó en el sillón de diseño, juntó las yemas de sus dedos y miró a Sebastián. «Déjame ver si entiendo esto, Sebastián», dijo finalmente, su voz tranquila pero cargada de gravedad. «Una empleada de limpieza subcontratada en tu empresa, que trabajaba específicamente en la planta ejecutiva, desaparece sin dejar rastro. La causa aparente es un envenenamiento o drogadicción inducida por chocolates que le dio a alguien cuya descripción encaja perfectamente con la de tu vicepresidenta, Victoria Montenegro. La hija de la empleada, esta niña, queda huérfana y sobrevive 6 meses en la calle. ¿Y tú crees que todo esto podría estar relacionado con qué exactamente, Sebastián?» La pregunta flotaba en el aire, exigiendo una respuesta que Sebastián apenas se atrevía a formular. Sebastián respiró hondo, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. «Mateo, hace 3 meses, Victoria comenzó a presionarme de manera muy insistente para que vendiera mi participación mayoritaria en Innovfin. Argumentaba que era hora de profesionalizar la gestión, de traer a un conglomerado internacional. Me negué en rotundo. La semana pasada, en una reunión, mencionó casualmente que sería una lástima que cierta información comprometedora sobre nuestros primeros años saliera a la luz justo ahora». Mateo y Sebastián intercambiaron una mirada cargada de significado. En el brutal mundo de las altas finanzas, información comprometedora era el eufemismo estándar para el chantaje. ¿Crees que Clara Moreno, la madre de Luna, pudo haber escuchado algo durante esas reuniones? ¿Algo que le diera a Victoria el poder para chantajearte o para querer tomar el control por la fuerza?, preguntó Mateo, su mente legal ya trabajando en los posibles ángulos. «No solo lo creo, lo sé», respondió Sebastián, abriendo su computadora portátil con manos febriles. «Ana acaba de enviarme los archivos. Mira esto». Giró la pantalla hacia Mateo,
En la lista de empleados subcontratados, el nombre de Clara Moreno aparecía resaltado. Fue despedida oficialmente el mismo día que Luna dice que desapareció. El motivo alegado en el informe, firmado por Recursos Humanos bajo la supervisión de Victoria: violación grave del protocolo de confidencialidad. Mateo se inclinó, sus ojos agudos examinando la pantalla. Esto es una bomba, Sebastián. Esto significa que Victoria no solo sabía quién era Clara, sino que fabricó un motivo para deshacerse de ella y cubrir sus huellas. Tenía un motivo claro para silenciarla. Esto no es un despido, es la coartada para un crimen. La lógica era fría, implacable y aterradora. Estaban mirando el contorno de una conspiración de pesadilla. Hay más, continuó Sebastián, navegando frenéticamente por los registros internos que Ana le había enviado. Clara Moreno había sido asignada específicamente a la limpieza de la sala de juntas ejecutivas todos los martes y jueves por la noche. Siempre los mismos días en que Victoria celebraba sus reuniones estratégicas privadas con esos supuestos inversores externos que nunca querían registrarse oficialmente. El patrón era innegable y siniestro. Luna, que había permanecido en un silencio observador durante toda la conversación de los adultos, habló de repente, su vocecita cortando la tensión como un cuchillo. Mi mamá siempre decía que la gente poderosa hace cosas muy malas cuando cree que nadie, absolutamente nadie, los está mirando. Ella estaba mirando, ¿verdad? Vio algo que no debía ver. La sabiduría cruda y devastadora de esa observación dejó a los dos hombres sin palabras por un momento. Mateo fue el primero en recuperarse, su rostro ahora endurecido con la gravedad de la situación. Sebastián, si tus sospechas son correctas, y me temo que lo son, no estamos hablando de una simple disputa de poder corporativo. Estamos hablando de una conspiración criminal que podría implicar secuestro, intento de homicidio y quién sabe qué más, todo para encubrir delitos financieros a gran escala. Esto es mucho más grande y peligroso de lo que imaginas. Sebastián asintió, pero en sus ojos no había miedo. Había una llama fría y determinada que Mateo reconocía de sus batallas legales más feroces. La mirada de un hombre que ha tomado una decisión y que luchará hasta el final sin importar las consecuencias. El dolor por la pérdida de su hijo se estaba transmutando en una furia justiciera. Victoria Montenegro no solo había traicionado su confianza, sino que había destruido la vida de una niña inocente. Y eso era algo que Sebastián Garza no iba a perdonar. Mateo, quiero que prepares inmediatamente todos los papeles para solicitar la custodia temporal de Luna. Usa toda tu influencia, no me importa el costo. Esa niña no pasará una noche más en la calle ni en un albergue, ordenó Sebastián con una autoridad férrea. Y quiero que contrates al mejor investigador privado de la Ciudad de México. No uno bueno, el mejor. Quiero que encuentre cada trapo sucio, cada cuenta bancaria offshore, cada llamada sospechosa que Victoria Montenegro haya hecho en los últimos 5 años. ¿Y extraoficialmente?, preguntó Mateo, conociendo bien a su amigo. Sebastián sonrió, pero fue una sonrisa sin rastro de humor, una promesa de retribución. Extraoficialmente, Victoria Montenegro no tiene la más remota idea de a quién se ha enfrentado realmente. Ella me conoce como el genio de las finanzas, el CEO exitoso, el padre ausente y destrozado. No tiene ni idea de lo que soy capaz de hacer cuando alguien amenaza a un niño inocente. Va a desear no haber nacido. Mientras Mateo comenzaba a hacer llamadas, poniendo en marcha la formidable maquinaria legal y de investigación a su disposición, Sebastián observó a Luna. La niña se había quedado dormida en el sofá, acurrucada bajo una manta de cachemira, con un rompecabezas a medio terminar en la mesita de centro. Su rostro, en reposo, parecía el de cualquier niña de su edad,
pacífico y libre de preocupaciones. Pero Sebastián sabía que era una ilusión. Había algo en la mirada que le había dado antes de quedarse dormida, una inteligencia calculadora, una madurez forjada en el crisol de la supervivencia que le hacía sospechar que Luna todavía ocultaba información importante. Quizás su madre, Clara, en su creciente miedo, le había confiado más de lo que una niña debería saber. Tal vez le había dado una pista, un objeto, un secreto. Cada nuevo descubrimiento solo reforzaba su convicción de que su encuentro bajo la lluvia no fue una casualidad, sino un acto del destino. Victoria Montenegro había cometido un error de cálculo garrafal. Había subestimado a la mujer de la limpieza, creyendo que era invisible. Había subestimado a la niña, creyendo que era insignificante. Y sobre todo, había subestimado a Sebastián, creyendo que su dolor lo había debilitado. Estaba a punto de descubrir, de la manera más brutal posible, que separar a una madre de su hija y amenazar el legado de un hombre acorralado había sido el mayor error estratégico de su brillante y criminal carrera. Durante los 3 días siguientes, el penthouse de Sebastián Garza se transformó en un centro de comando secreto, un nido de estrategia y contraespionaje en el corazón de Polanco. Mientras Victoria Montenegro continuaba con su rutina en Inofin, creyendo haber intimidado a Sebastián hasta la sumisión con sus veladas amenazas, él estaba tejiendo en silencio una red tan compleja y devastadora que haría que la crisis financiera de 2008 pareciera un juego de niños. Se movía con una precisión silenciosa y una concentración peligrosa que sorprendió incluso a Mateo. Ana Castillo se convirtió en su aliada más invaluable. La exagente federal, trabajando en secreto desde su propia oficina en Inofin, no solo confirmó que Clara Moreno había trabajado específicamente durante las reuniones privadas de Victoria, sino que desenterró un patrón aún más siniestro. En los últimos 2 años, otras 3 empleadas de limpieza subcontratadas habían sido despedidas abruptamente por violación de la confidencialidad, todas ellas después de haber sido asignadas temporalmente a la planta 42. Sebastián, esto no es una coincidencia, le dijo Ana en una videollamada encriptada. Esto es un patrón sistemático de eliminación de testigos potenciales. Victoria ha estado limpiando la casa durante años. Mientras tanto, Luna se adaptaba a su nueva vida con una resiliencia asombrosa. Sebastián, usando su considerable influencia y una generosa donación, había logrado matricularla discretamente en una de las escuelas privadas más exclusivas de la ciudad, acelerando un proceso burocrático que normalmente llevaría meses. Verla con un uniforme escolar nuevo, haciendo los deberes en la mesa de la cocina, llenaba un vacío en el corazón de Sebastián que no sabía que era tan profundo. Era un atisbo de la normalidad que le habían robado con su propio hijo. Fue durante la cena de la tercera noche cuando Luna, después de un largo silencio, dejó caer otra bomba. «Señor Sebastián», dijo, apartando su plato, «hay algo importante que no le he contado sobre mi mamá». Sebastián y Mateo, que se había quedado a cenar para revisar los avances, le prestaron toda su atención. La niña parecía estar luchando internamente, decidiendo si podía confiarles el último y más preciado secreto de su madre. «Mi mamá era muy desconfiada», comenzó Luna, su voz baja y seria. «Decía que las palabras se las lleva el viento, pero lo que se escribe se queda. Siempre guardaba las cosas importantes, las cosas que oía y que no debía oír, en un cuaderno pequeño, uno de tapa dura y negra. Lo escondía debajo de una tabla suelta del piso, debajo de nuestra cama. Decía que era su seguro de vida, por si algo malo le pasaba». El corazón de Sebastián comenzó a latir con fuerza. «Luna, ¿sabes dónde está ese cuaderno ahora?». Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas, pero su voz se mantuvo firme.
Cuando esos hombres se la llevaron, yo estaba escondida en el armario, como ella me dijo. Escuché todo. Cuando se fueron, esperé un poco y luego salí corriendo. Pero antes tomé algunas cosas, las más importantes. Su foto favorita, mi osito de peluche y el cuaderno. Lo puse todo en mi mochila. La mochila está escondida en un lugar seguro, un lugar que solo yo conozco. Mateo y Sebastián intercambiaron una mirada que valía por 1000 palabras. Si Clara Moreno había documentado lo que vio y escuchó, ese cuaderno no era solo una prueba, era el arma que necesitaban para destruir a Victoria. ¿Puedes llevarnos a ese lugar, Luna?, preguntó Mateo con una amabilidad y un respeto que nunca antes había usado con un testigo. Al día siguiente, al amanecer, Luna los guió no a un callejón o a un edificio abandonado, sino a un lugar inesperado, el Panteón de Dolores. Con la confianza de quien conoce cada sendero, los llevó a través de las tumbas y mausoleos hasta una sección antigua y descuidada. Allí, detrás de la lápida suelta de una tumba sin nombre, había un pequeño hueco, cuidadosamente envuelta en una bolsa de plástico para protegerla de la humedad. Estaba una pequeña mochila rosa, gastada y sucia. Con manos temblorosas, Sebastián sacó la mochila. Dentro, junto a una foto descolorida de una sonriente Clara, abrazando a su hija y un osito de peluche al que le faltaba un ojo, estaba el cuaderno. Era pequeño, de tapa dura y negra, tal como Luna lo había descrito. Sebastián lo abrió con la solemnidad de quien abre un texto sagrado. Las páginas estaban llenas de una caligrafía apretada pero clara. Eran anotaciones meticulosas, un diario del infierno corporativo que Clara había presenciado. Las entradas eran un catálogo detallado de la corrupción de Victoria Montenegro. 23 de octubre, BM. Victoria Montenegro se reunió con 2 hombres que hablaban como políticos. Hablaron de aportaciones a una campaña a cambio de $1.200.000. Contratos de obra pública para una empresa fachada. Mencionaron desviar 50 millones de pesos. 15 de noviembre. VM discutiendo por teléfono. Muy enojada. Le gritó a alguien llamado Ramírez, diciéndole que si no cooperaba con la auditoría falsa, le pasan cosas a la gente que habla demasiado. Sebastián sentía que la sangre le hervía con cada palabra que leía en voz alta para Mateo. Victoria no solo estaba tratando de robarle la empresa, la estaba usando como fachada para una operación masiva de corrupción, sobornos y lavado de dinero que involucraba a políticos de alto nivel. La traición era mucho más profunda y sucia de lo que jamás hubiera imaginado. 2 de diciembre. VM le mostró a un hombre de traje gris los planos de un desarrollo turístico en Cancún. Se rió diciendo que el estudio de impacto ambiental era falso y que Sebastián nunca sospecharía, confía en mí ciegamente, como un hermano pequeño. Esa última frase fue una daga directa al corazón. La confianza que él le pidió había profesado durante 15 años, la lealtad que creía mutua, había sido su mayor ceguera. Hay más, dijo Mateo, su voz sombría, señalando la última entrada del cuaderno fechada el día de la desaparición de Clara. La caligrafía en esta página era temblorosa, casi ilegible. 15 de enero. Creo que IBM sabe que la escuché. Hoy me ha estado mirando raro todo el día. Me ofreció unos chocolates caros de una caja dorada. Dijo que eran un regalo especial por mi buen trabajo. Tienen un sabor extraño, un poco amargo. Me siento mareada. Me cuesta pensar con claridad. Si algo me pasa, por favor, que alguien cuide de mi Luna. Está con la vecina. La amo más que a mi vida. El silencio que siguió a la lectura de esa última entrada fue roto por un sollozo ahogado de Luna. Ella sabía que algo malo le iba a pasar. Sebastián se arrodilló junto a la niña, su propio dolor olvidado, y la abrazó con fuerza. Tu madre era la mujer más valiente que he conocido, Luna, le dijo, su voz ahogada por la emoción.
Era inteligente y valiente, y lo documentó todo, no por ella, sino para protegerte a ti. Y te prometo que su sacrificio no será en vano. Haremos justicia por ella. En ese cementerio, rodeado de los muertos, Sebastián Garza sintió que volvía a nacer, con un propósito claro y una determinación de acero. Mientras tanto, en su torre de marfil en Inofin, Victoria Montenegro estaba cometiendo el error más clásico de los villanos, la arrogancia. Creyendo que la amenaza de Minusindocin, Clara Moreno, había sido neutralizada permanentemente y que Sebastián estaba demasiado hundido en su duelo como para reaccionar, intensificó la presión. Le envió un correo electrónico formal, con copia a otros miembros del Consejo, sugiriendo una reestructuración del liderazgo para proteger los intereses de los inversores ante la actual inestabilidad emocional del CEO. Lo que Victoria no sabía era que, bajo la dirección de Ana Castillo, cada uno de sus movimientos digitales estaba siendo monitoreado. Sebastián había instalado discretamente un software de vigilancia de grado militar en los servidores de Inofin. Cada correo electrónico que enviaba, cada llamada que hacía desde su oficina, cada archivo al que accedía, era copiado y analizado en tiempo real en el centro de comando del penthouse. Estaba construyendo su propia tumba digital sin siquiera saberlo. Mateo Herrera, por su parte, había reunido un dossier legal tan grueso como la guía telefónica, con el cuaderno de Clara como pieza central. Ahora tenían pruebas circunstanciales de soborno, fraude fiscal, chantaje corporativo, conspiración y, lo más grave, intento de homicidio y secuestro. Sebastián, esto ya trascendió a Victoria, explicó Mateo durante una reunión nocturna. Las conexiones que encontramos en el cuaderno y en sus comunicaciones apuntan a una red criminal que involucra a empresarios y políticos. Victoria es solo una pieza, pero es la pieza clave que puede derrumbar todo el castillo de naipes. ¿Cuánto tiempo más necesitas para asegurarte de que cuando ataquemos no tenga ninguna vía de escape? Ni legal, ni política, ni financiera, preguntó Sebastián, su calma ahora más aterradora que cualquier grito. 2 días más, respondió Mateo. Tengo que coordinar esto con un contacto de confianza en la Fiscalía General. No podemos ir a la policía local. La red de Victoria podría tener gente allí. Cuando actuemos, tiene que ser un golpe quirúrgico y definitivo, ejecutado por las más altas esferas federales. Esa noche, Sebastián estaba arropando a Luna en la cama de la habitación de invitados, que poco a poco se estaba convirtiendo en su habitación. Le había leído un cuento, una rutina que ambos habían adoptado y que les daba una sensación de normalidad en medio del caos. Pero esta vez, antes de apagar la luz, Luna lo sorprendió con una pregunta que lo desarmó por completo. Señor Sebastián, cuando todo esto termine y encuentres a la mujer mala, yo tendré que volver a la... calle. La simpleza y el miedo en esa pregunta golpearon a Sebastián con una fuerza inusitada. En menos de una semana, esa niña extraordinaria, esa pequeña superviviente, había llenado un rincón de su vida que él ni siquiera sabía que estaba vacío. Se sentó en el borde de la cama y le tomó la manita. Luna, pase lo que pase, tú nunca más volverás a la calle. Me gustaría, si tú quieres, claro, me encantaría que te quedaras aquí, conmigo, no como invitada, sino como familia. Una sonrisa lenta y radiante se dibujó en el rostro de la niña, la primera sonrisa genuina y libre de miedo que le veía. Fue una sonrisa que iluminó la habitación más que todas las lámparas de diseñador. Me gustaría mucho, susurró ella, y se acurrucó bajo las sábanas, quedándose dormida casi al instante, como si esa promesa de pertenencia fuera el único sedante que necesitaba. Sebastián se quedó mirándola, y en su rostro vio el de Leo, y por primera vez en un año sintió una punzada de esperanza en lugar de dolor.
Al día siguiente, Victoria Montenegro cometió su error final, sellando su propio destino. Frustrada por la aparente pasividad de Sebastián y ansiosa por cerrar el trato con el conglomerado internacional, que en realidad era el frente para lavar el dinero de sus socios criminales, convocó una reunión de emergencia del Consejo de Administración. El propósito, forzar una votación para destituir a Sebastián de la presidencia usando la información comprometedora que ella misma había fabricado. Se requiere la presencia de todos los miembros del Consejo mañana a las 10:00 a.m. en la sala de juntas principal. Escribió en un correo electrónico masivo: tenemos asuntos urgentes que tratar sobre la dirección y el liderazgo de la empresa que no pueden posponerse más. Sebastián leyó el correo con una sonrisa gélida que Ana, al otro lado de la videollamada, describiría más tarde como absolutamente depredadora. Victoria acababa de entregarle la cabeza en bandeja de plata. Había convocado a la misma reunión, en la misma sala, con todos los testigos relevantes que él necesitaba para ejecutar su plan. La arrogancia de ella sería su perdición. Ana, avisa a Mateo. Y Mateo, avisa a tu contacto en la fiscalía, dijo Sebastián con una calma letal. El espectáculo está a punto de comenzar. Y Luna irá a la escuela mañana como un día normal. Cuando regrese, quiero que todo esto haya terminado y quiero que podamos empezar a buscar a su madre. Porque Sebastián, en Ninos, el fondo de su corazón, se aferraba a una última y desesperada esperanza. Victoria era calculadora. Un asesinato era sucio y dejaba rastros. Pero el internamiento forzoso en una clínica psiquiátrica privada, con un diagnóstico falso de psicosis inducida por drogas y una identidad falsa, era una solución mucho más limpia, cruel y controlable. Estaba casi seguro de que Clara Moreno estaba viva en algún lugar, atrapada en una pesadilla, esperando ser rescatada. La sala de juntas de Innovfin México, en el piso 42, nunca había estado tan cargada de tensión. El aire era denso, casi eléctrico. Los miembros del consejo, hombres y mujeres poderosos acostumbrados a controlar sus emociones, no podían ocultar su nerviosismo. La convocatoria de emergencia de Victoria y los rumores sobre la inestabilidad de Sebastián habían creado una atmósfera de crisis inminente. A las 10:00 a.m. en punto, Victoria Montenegro entró, segura de sí misma, con un portafolio de cuero que contenía los documentos falsificados que planeaba usar para crucificar a Sebastián. Su plan era impecable en su maldad. Presentaría pruebas fabricadas de malversación de fondos por parte de Sebastián. Forzaría una moción de censura y, con el apoyo de los miembros del Consejo que ya había sobornado o intimidado, asumiría el control total de la empresa. Señoras y señores del Consejo, comenzó con su habitual voz autoritaria y resonante. Los he convocado hoy para discutir un asunto de la máxima gravedad: la incompetencia y el posible comportamiento delictivo de nuestro CEO, que está poniendo en grave peligro el futuro de esta compañía. Sebastián permaneció en silencio en su silla en la cabecera de la mesa, observando el espectáculo con una calma glacial. A su lado, Mateo Herrera, actuando como su asesor legal personal, organizaba una serie de archivos en una computadora portátil, esperando la señal precisa para actuar. La tranquilidad de Sebastián parecía desconcertar a Victoria, pero ella lo atribuyó al shock, a la derrota, un error fatal. Tengo aquí pruebas irrefutables, continuó Victoria, abriendo su portafolio con un gesto teatral. Documentos que demuestran que el señor Garza ha estado desviando fondos a cuentas personales, poniendo en riesgo nuestras negociaciones con inversores internacionales. Dejó caer una pila de papeles sobre la mesa. Eran falsificaciones perfectas, creadas por los mismos expertos que manejaban las finanzas de su red criminal. Parecía invencible,
Fue entonces cuando Sebastián se levantó, lenta y deliberadamente. El movimiento atrajo la atención de todos en la sala. Victoria, qué interesante que menciones a los inversores internacionales, dijo, su voz tranquila pero cortante como el filo de un bisturí. Especialmente teniendo en cuenta tus reuniones secretas y no registradas con supuestos inversores que en realidad son operadores de cárteles y políticos corruptos. El rostro de Victoria palideció instantáneamente. Su máscara de confianza se resquebrajó por una fracción de segundo. ¿De qué demonios estás hablando, Sebastián? Has perdido la cabeza, siseó ella, tratando de recuperar el control. Sebastián no respondió. Simplemente hizo un gesto a Mateo, quien con un clic del ratón activó el proyector gigante que dominaba una de las paredes de la sala. En la pantalla no apareció un gráfico de ganancias, sino la imagen de una página de cuaderno escrita a mano. Era la caligrafía apretada de Clara Moreno. Esta, dijo Sebastián, su voz resonando ahora con una autoridad gélida, es la letra de Clara Moreno. ¿Recuerdas a Clara, Victoria? La empleada de limpieza que trabajaba en este mismo piso. La mujer que despediste por violar el protocolo de confidencialidad porque escuchó demasiado. La madre de una niña de 10 años que abandonaste a su suerte en la calle. El pánico comenzó a aflorar en los ojos de Victoria. Eso es ridículo. Es una falsificación. Estás desesperado. 23 de octubre, leyó Sebastián en voz alta, su voz implacable. Victoria Montenegro se reunió con hombres que hablaban de aportaciones a campañas a cambio de contratos de obra pública. La sala se llenó de murmullos de conmoción. Los miembros del consejo miraban de la pantalla a Victoria, cuyo rostro ahora era una máscara de furia y miedo. Cualquiera puede escribir notas falsas en un cuaderno, gritó ella, su compostura desmoronándose. Mateo Herrera sonrió, una sonrisa depredadora que había hecho temblar a fiscales y jueces. Por supuesto, dijo con una calma insultante. Por eso hemos traído también las grabaciones de audio. Y con otro clic, un sonido llenó la sala. Era la voz inconfundible de Victoria Montenegro, capturada por los micrófonos ocultos en la sala de juntas que su propio equipo de seguridad, leal a Sebastián, había instalado. La voz discutía transferencias bancarias ilegales, amenazaba a un testigo por teléfono y planeaba explícitamente usar Innovfin como una lavadora de dinero. «Imposible», jadeó Victoria, mirando a su alrededor como un animal atrapado. ¿Cómo lo consiguieron? Ana Castillo, nuestra directora de seguridad, es una mujer muy competente, Victoria, explicó Sebastián con una calma devastadora. Instaló un nuevo protocolo de vigilancia en toda la empresa hace una semana. Se ha registrado cada llamada, cada correo electrónico, cada acceso a los servidores. Tenemos cada uno de tus crímenes documentado, fechado y verificado. Es el fin del juego. Victoria miró desesperadamente a los rostros de los consejeros, buscando un aliado, pero solo encontró horror y desprecio. Su imperio de miedo se había derrumbado en cuestión de minutos. «No lo entienden», suplicó, su voz ahora aguda y estridente. «Yo construí esta empresa junto con él. Tengo derecho». «Has construido una organización criminal usando mi empresa como fachada», la corrigió Sebastián, su voz dura como el granito. «Y cuando Clara Moreno lo descubrió, la envenenaste con chocolates drogados y la hiciste desaparecer, internándola en una clínica psiquiátrica con una identidad falsa para silenciarla para siempre». En ese preciso momento, la puerta principal de la sala de juntas se abrió de golpe. No eran más ejecutivos. Eran 2 agentes de la Fiscalía General de la República, flanqueados por policías federales fuertemente armados. «Victoria Montenegro», dijo el agente al mando con una voz que no admitía réplica. «Queda usted detenida por los delitos de delincuencia organizada».
Operaciones con recursos de procedencia ilícita, fraude, secuestro y tentativa de homicidio. Victoria intentó correr, escapar, pero tropezó con su propia arrogancia y cayó aparatosamente sobre la mesa de caoba pulida, desparramando sus documentos falsificados. «Sebastián, por favor», gimió, suplicando al hombre que había intentado destruir. «Podemos arreglarlo. Yo te enseñé todo lo que sabes». Sebastián la miró mientras los agentes le ponían las esposas, su rostro sin una pizca de piedad. «Me enseñaste a reconocer a los monstruos como tú, Victoria», respondió. «Y me enseñaste que a veces la justicia necesita un pequeño empujón». Mientras se llevaban a Victoria Montenegro por los pasillos, gritando su inocencia y maldiciendo su nombre, Sebastián se volvió hacia los miembros del consejo que estaban en un silencio sepulcral. «Señoras y señores, les pido disculpas por haber permitido que esta criminal se infiltrara en los niveles más altos de nuestra empresa, pero les garantizo que, a partir de hoy, Inofim México será un ejemplo de transparencia y ética corporativa. La limpieza ha comenzado». Ana Castillo entró en la sala, con una tableta en la mano. «Sebastián, hemos rastreado las cuentas offshore de Victoria, usando la información de las grabaciones. Las cifras son peores de lo que pensábamos. Estamos hablando de más de 200 millones de dólares en transacciones ilegales solo en los últimos 5 años». El silencio en la sala se hizo aún más profundo. La matriarca de las finanzas mexicanas acababa de ser expuesta como una de las mayores delincuentes de cuello blanco de la historia moderna del país. «¿Clara Moreno?», preguntó Sebastián, su única preocupación real en ese momento. Mateo sonrió por primera vez en días. «El equipo de la Fiscalía ya está en camino. Localizamos la clínica privada en las afueras de Cuernavaca. Una fortaleza, pero tienen una orden judicial que podría derribar un muro. La operación de rescate está programada para esta misma tarde. Van a sacar a Clara de allí». Sebastián sintió que un peso gigantesco se levantaba de sus hombros. Una sonrisa genuina, la primera en más de un año, se dibujó en su rostro. Luna iba a recuperar a su madre. Victoria lo perdería todo: su fortuna, su reputación, su libertad. Y él había aprendido la lección más dura de su vida: subestimar la fuerza de un padre desesperado por justicia y la valentía de una niña que solo tenía un trozo de pan para ofrecer era el error más caro que cualquier criminal podía cometer. 3 meses después, el sol de la tarde bañaba el jardín del penthouse de Sebastián, pintando el césped de un verde vibrante y haciendo brillar las gotas de agua de los aspersores. El sonido que llenaba el aire no era el de las sirenas ni las tensas conversaciones de abogados, sino el de la risa de Luna, que corría descalza por el pasto, persiguiendo a una mujer sonriente y de aspecto saludable, cuyo cabello oscuro brillaba bajo el sol. Era Clara Moreno. La recuperación de Clara había sido un proceso lento y difícil. Los meses de sedación forzada habían dejado secuelas, pero la terapia intensiva y, sobre todo, la presencia constante de su hija obraron un milagro. Ahora, madre e hija vivían con Sebastián. Los trámites de custodia temporal se habían convertido en un proceso de adopción, no solo de Luna por parte de Sebastián, sino de una familia entera que se adoptaba mutuamente. Él les había dado un hogar seguro y ellas le habían devuelto el alma. «¡Papá, Sebastián!», gritó Luna corriendo hacia él y lanzándose a sus brazos. «Mamá Clarita dice que puedo pintar mi nueva habitación de color morado con estrellas que brillan en la oscuridad. Papá Sebastián». Esas 2 palabras, que al principio le sonaron extrañas, ahora eran la música más dulce que podía escuchar. Llenaban el vacío que la ausencia de Leo había creado, no reemplazándolo, sino complementándolo, expandiendo la capacidad de su corazón para amar. Y hablando de Leo, el niño llegaría de Madrid el mes siguiente para pasar todo el verano. Su exesposa,
Camila, al enterarse de toda la historia y ver la profunda transformación en Sebastián, había accedido a un nuevo acuerdo de custodia compartida. Había visto que el hombre obsesionado con el trabajo había sido reemplazado por un padre dedicado, un hombre que había movido cielo y tierra por una niña que no era suya. Estaba ansioso por presentarle a Leo a su nueva hermana. Inofin México, por su parte, prosperaba bajo un nuevo liderazgo ético y transparente, sin la mano corrupta de Victoria, saboteando las operaciones y desviando fondos. La empresa había duplicado su valor en bolsa en solo 3 meses. Inversores de todo el mundo, impresionados por la radical honestidad implementada por Sebastián después del escándalo, hacían fila para invertir en la compañía que había renacido de las cenizas de la traición. Victoria Montenegro, despojada de todos sus aliados y de su fortuna mal habida, se enfrentaba a una sentencia de al menos 40 años en una prisión federal de máxima seguridad. Sus bienes habían sido confiscados, su nombre borrado de todas las juntas directivas y su reputación, antes impecable, ahora era sinónimo de la peor clase de avaricia y crueldad. La mujer que una vez creyó controlar la Ciudad de México desde su trono de cristal, ahora languidecía en una celda de concreto, arruinada y completamente sola. Esa noche, durante la cena, los 3 sentados juntos en la gran mesa de comedor, Clara miró a Sebastián con los ojos llenos de una gratitud que las palabras no podían expresar. «¿Sabes?», dijo ella, su voz suave. «Cuando estaba atrapada en esa clínica, lo único que me mantenía cuerda era pensar en mi Luna. Me imaginaba su rostro, su risa. Nunca, ni en mis sueños más salvajes, imaginé que al buscar justicia para mí, encontraría no solo a mi hija de vuelta, sino a toda una familia». Sebastián sonrió, observando a las 2 personas que habían irrumpido en su vida como una tormenta y la habían salvado de la sequía. La verdadera venganza contra Victoria no había sido su destrucción, sino la construcción de algo hermoso y duradero sobre las ruinas que ella dejó. Victoria había intentado destruirlo a través del chantaje y la ambición, pero en su ceguera le había entregado el mayor regalo posible: un propósito, una segunda oportunidad, una familia. La mejor respuesta a la crueldad no era más crueldad, sino construir algo que el odio nunca podría tocar: amor genuino, lazos verdaderos y un éxito basado en la decencia y la integridad. A veces la vida te quita todo para darte cuenta de lo que realmente importa.